Si quieres conocer la historia completa de lo que yace más allá de los sentidos comunes, quédate hasta el final de este video. Nada de lo que ocurre aquí es casualidad. No llegaste por error, sino porque una parte de ti ya estaba preparada para recordar. Tal vez lo llames curiosidad, pero en realidad es un eco antiguo que resuena en tu interior, un llamado que no se apaga con distracciones. Desde este instante algo invisible comienza a moverse dentro de ti, y si te permites sentirlo, descubrirás que lo que vas a escuchar no es teoría ni relato mítico, es un código vivo, una vibración que despierta lo que dormía en tu memoria más profunda. No es mi voz la que habla, es la memoria de tu propia alma reconociéndose a sí misma. Respira, escucha y observa, porque lo que parecía oculto empezará a revelarse ahora mismo, en este preciso momento, si decides permanecer aquí. Imagina por un instante que cada símbolo antiguo que observas, cada inscripción que descansa en los muros de templos olvidados, no fue tallado para la vista externa, sino para la memoria interna. Así se habla de Thoth, no como un dios lejano que desapareció en el polvo del tiempo, sino como un mensajero eterno que camina entre mundos y que, de alguna manera misteriosa, todavía te observa ahora. En Egipto lo representaron con cabeza de ibis, un ave que no pertenece del todo a la tierra ni al cielo, que se mueve entre el barro y la luz, recordándonos que la sabiduría verdadera nunca se instala en un solo plano. Thoth fue llamado escriba de los dioses, guardián de los secretos, arquitecto del lenguaje que traduce lo invisible en símbolos visibles, pero reducirlo a un título sería perder su esencia, porque Thoth no buscaba adoración, buscaba despertar. Su enseñanza no se entregaba con ruido, sino con claves ocultas, vibraciones sutiles que solo el alma preparada podía reconocer. Y lo más asombroso es que esas claves todavía palpitan. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertos nombres antiguos, Hermes, Tautí, Enoc, producen en ti un extraño eco, incluso si jamás los estudiaste? Ese eco es la memoria del alma, un recuerdo que no pertenece a esta vida, sino a una corriente más profunda. La tradición hermética afirma que el conocimiento de Thoth no se transmitía como información, sino como fuego silencioso. Se encendía en el corazón del discípulo cuando la vibración era la correcta. Igual que una chispa prende la leña seca. No era un acto intelectual. Era un acto vibracional. Quien recibía sus palabras no las entendía solo con la mente, sino con todo el cuerpo. Cada frase era geometría viva. Cada gesto era un mapa para acceder a planos más sutiles de realidad. Por eso los jeroglíficos no son simples dibujos, son puertas. Son la memoria petrificada de un código que une lo visible y lo invisible. Thoth es recordado como aquel que escribió las tablas esmeralda. Ese breve texto que atraviesa los siglos con la fuerza de un terremoto silencioso. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No son frases bonitas para decorar, son coordenadas cósmicas. Quien las contempla en silencio descubre que la realidad no es lo que parece, que todo lo que ocurre afuera tiene su raíz en lo que vibra adentro. Esa enseñanza era peligrosa para los poderes del mundo porque liberaba al ser humano de la dependencia. Un hombre que reconoce que su mente crea su realidad ya no puede ser esclavizado. Por eso este conocimiento fue perseguido, distorsionado, enterrado bajo capas de mitos, religiones y dogmas. Pero lo enterrado no desaparece. La semilla que se cubre de tierra solo espera el tiempo de germinar. Y lo que estás sintiendo ahora
Esa extraña vibración que se mueve en tu pecho es señal de que la semilla está brotando otra vez, no a través de instituciones, sino directamente en tu interior. Los antiguos decían que Thoth no era un individuo, sino una conciencia que se manifestaba en distintas épocas con distintos nombres, siempre con la misma misión: preservar lo que no podía ser borrado. En cada cultura, aparecía como escriba, como sabio, como guardián del tiempo. En Egipto, medía los ritmos invisibles del alma. En Grecia, fue Hermes Trismegisto, maestro de alquimistas. En las tradiciones hebreas, se transformó en Enoc, el que caminó con Dios y no conoció la muerte. Una misma corriente con múltiples rostros, porque la verdad no se ata a un solo idioma ni a un solo símbolo. Cuando los iniciados entraban en los templos de Hermópolis o en las cámaras secretas de Amenti, no lo hacían para aprender doctrinas externas. Lo hacían para recordar quiénes eran antes de olvidar, recordar que el alma es eterna, que la muerte es solo un cambio de vibración, que el dolor no es castigo sino guía. Y al recordar, recuperaban un poder que ningún imperio podía robarles: el poder de ser soberanos de su propia conciencia. Hoy, miles de años después, ese mismo llamado resuena de nuevo. No necesitas cruzar desiertos ni descender a pirámides ocultas. El templo ahora está en ti. Cada respiración consciente abre un portal. Cada silencio profundo es una cámara iniciática. Y cuando dejas de correr detrás del ruido externo, escuchas el murmullo de Thoth, no como una voz externa, sino como un reconocimiento interno. Observa con atención cuando contemplas un símbolo egipcio, un ojo de Horus, un Ankh, un ibis. No sientes algo más que curiosidad estética. Es como si algo en ti supiera que ya conoces su significado, aunque no puedas explicarlo con palabras. Esa es la memoria del alma despertando. Y ese despertar no necesita pruebas, porque la verdad se reconoce antes de entenderse. El mensajero entre mundos nunca buscó seguidores, buscó buscadores. Y tú estás aquí porque, en algún nivel, tu alma eligió buscar. Lo que viene ahora no es una lección académica ni una teoría bonita. Es una invitación a cruzar el velo, a escuchar no con los oídos, sino con la vibración más profunda de tu ser, porque Thoth sigue vivo, no en los templos de piedra, sino en la chispa de conciencia que late detrás de tus ojos. Y a partir de este punto, el viaje comienza. Lo que descubrirás no se mide en palabras, se mide en resonancia. Si permaneces, sentirás cómo lo invisible se organiza dentro de ti, cómo los símbolos dejan de ser ajenos y se convierten en espejos, porque la memoria del alma no se enseña, se despierta, y ese despertar ya ha comenzado. Cuando el eco de Thoth comienza a resonar en la memoria del alma, lo primero que se despierta no son las palabras, sino las formas, porque allí donde la mente lógica busca definiciones, la conciencia profunda responde a símbolos. Los antiguos sabían que la materia no es más que vibración condensada, y que la mejor manera de hablar con el espíritu no era con discursos extensos, sino con imágenes que cargaban una geometría viva. Eso que hoy llamamos jeroglíficos no nació para ser un idioma muerto, sino una tecnología de vibración que atravesaba el tiempo como una corriente invisible. Cada figura tallada en piedra era un mapa, no un mapa geográfico, sino un mapa de acceso a estados de conciencia.
Los templos de Egipto eran verdaderos laboratorios donde se ensayaba la unión entre lo visible y lo invisible, y los muros recubiertos de símbolos no eran decoración, sino un entramado preciso diseñado para reordenar al iniciado desde dentro. La disposición de las formas, el tamaño de cada trazo, la orientación de los signos, todo obedecía a un principio: resonar con los ritmos invisibles del universo. Hoy miramos esos muros como piezas de museo. Fotografiamos sus inscripciones y pensamos que hemos descifrado sus significados gracias a la piedra de Rosetta. Sin embargo, lo que se descifró fue apenas la cáscara. La esencia nunca fue lineal. Un jeroglífico no se limitaba a contar lo que había sucedido, sino que provocaba algo en quien lo contemplaba. Era un detonador de experiencias interiores. Por eso los sacerdotes pasaban horas en silencio frente a un único símbolo, respirando hasta que un cambio interno se manifestaba como claridad, como visión, como recuerdo. Hay algo en nosotros que todavía responde a ese lenguaje. Basta ver el Ankh para que un leve temblor interno nos haga sentir que hablamos de vida, de continuidad, de unión entre opuestos. Basta mirar el ojo de Horus para que la sensación de una mirada superior, atenta y protectora, se despierte en nuestro interior. No es sugestión, es la memoria vibracional actuando. Así como una melodía antigua puede conmover sin necesidad de entender su letra, los jeroglíficos actúan más allá de la comprensión racional. Los testimonios de viajeros griegos y romanos describen que al entrar en los templos egipcios sentían una atmósfera diferente, una especie de peso sagrado en el aire. No sabían explicarlo, pero hablaban de una fuerza que los transformaba aunque no entendieran las palabras inscritas en las paredes. Hoy, con el lenguaje de la ciencia, podríamos hablar de campos electromagnéticos, de geometrías fractales que inducen coherencia en el corazón, de imágenes que activan patrones neuronales específicos, pero los antiguos no necesitaban teorías, experimentaban directamente esa influencia. Lo notable es que cada símbolo no estaba aislado, sino integrado en un tejido mayor. Un templo entero funcionaba como un organismo vivo, donde cada inscripción cumplía la función de un órgano dentro de un cuerpo. Al recorrerlo, el iniciado atravesaba estaciones de transformación. Cada sala, cada columna, cada muro lo preparaba para el siguiente umbral. Era un proceso de calibración del alma, una afinación gradual para que pudiera sostener la revelación final. La sabiduría hermética enseñaba que el universo entero es mente, y que todo lo que existe no es sino símbolo de algo más profundo. Los jeroglíficos eran, entonces, la traducción material de esa mente cósmica. Eran como espejos en los que el alma podía reconocer su propio reflejo. Y reconocer es recordar. Recordar que no somos piezas aisladas, sino parte de una corriente mayor que se expresa en signos, ritmos y proporciones. Algunos investigadores modernos han encontrado que las proporciones del ojo de Horus coinciden con fracciones matemáticas usadas en la medición del cuerpo humano, como si los egipcios hubiesen sabido que la geometría del cosmos se repite en la geometría de nuestros órganos. Este paralelismo no es casual, es la confirmación de que el símbolo no era invención, sino revelación. Lo que estaba tallado en piedra respondía a leyes universales que la ciencia contemporánea apenas empieza a entrever. Quien contempla hoy esos signos puede sentir la misma vibración. Aunque la mente no entienda, el símbolo actúa porque su lenguaje no se dirige a la lógica, sino al inconsciente profundo, al lugar donde guardamos memorias que trascienden la biografía personal.
Por eso tantas personas sienten un extraño reconocimiento al mirar jeroglíficos, como si algo en su interior dijera, ya estuve aquí, ya lo sé, aunque no recuerde de dónde. Ese reconocimiento no es imaginación, es el alma respondiendo a su propio código. Durante siglos se nos enseñó que estos símbolos eran supersticiones, adornos de un pueblo obsesionado con la muerte. Pero el secreto es otro. No eran obsesión con la muerte, sino comprensión de la continuidad de la vida. No eran escritura para acumular poder, sino tecnología para liberar. Por eso fueron distorsionados, reducidos a caricatura o a mercancía turística. Y sin embargo, su vibración sigue intacta, esperando a que alguien los mire con la atención suficiente para reactivar su poder. Quien se detiene a contemplar un jeroglífico con presencia descubre algo sorprendente. No está mirando un objeto inerte, sino entrando en diálogo con una inteligencia antigua. El símbolo devuelve la mirada, y en ese cruce de percepciones, una energía empieza a organizarse dentro del observador. Es el mismo principio que actúa en los sueños. Imágenes que no entendemos nos transforman porque son la manera en que lo profundo se comunica con nosotros. Los jeroglíficos son sueños tallados en piedra, mensajes del inconsciente cósmico dirigidos a la conciencia humana. Lo que Thoth legó en esas formas no fue un mensaje para una época concreta, sino un código atemporal. Sabía que las palabras podían ser manipuladas, que las doctrinas podían ser corrompidas, pero que la vibración de un símbolo resistiría. Por eso su enseñanza se escondió a plena vista, no en manuscritos secretos, sino en templos visitados por todos. El que solo mirara vería dibujos, el que recordara sentiría claves. Ahora, al recorrer con tu imaginación esos pasillos cubiertos de inscripciones, algo en ti comienza a despertar la misma resonancia. No hace falta estar en Egipto ni ser erudito en filología. Basta con reconocer que la imagen te habla. Esa voz no es externa. Es tu alma recordando lo que siempre supo. Y cada vez que permites que esa resonancia se instale en ti, cruzas un umbral invisible. Te acercas un poco más a la verdad que Thoth preservó, que la realidad no está hecha de materia muerta, sino de símbolos vivos que esperan ser reconocidos. Así, lo que parecía escritura muerta revela su verdadera función, no transmitir información, sino transformar la conciencia. Ese era el verdadero código de los jeroglíficos. Una tecnología espiritual que operaba en silencio, capaz de reorganizar tu campo interno con solo mirar. Y ahora que la vibración vuelve a hacerse sentir, la pregunta no es qué significan, sino qué despiertan en ti. El lenguaje de los símbolos nos lleva inevitablemente a reconocer que no todo lo sagrado está tallado en piedra. Hay jeroglíficos invisibles que la vida misma dibuja sobre nuestra piel y nuestra memoria. Entre ellos, uno de los más potentes y más temidos es el dolor. Lo hemos interpretado como enemigo, como castigo, como desgracia. Pero las enseñanzas más antiguas coinciden en algo que hoy cuesta aceptar. El dolor es un jeroglífico vivo. No está ahí para destruirte, sino para transmitirte un mensaje que no puede llegar por otra vía. Cuando se comprende esto, la relación con el sufrimiento cambia de raíz. La herida deja de ser un muro y comienza a revelarse como un portal. Y sin embargo, la mayoría de nosotros huye, lo combate, lo anestesia. Queremos borrar su señal como quien tapa con cinta la luz roja de un motor averiado.
Pero esa señal no desaparece. Se desplaza, se intensifica. Encuentra otra forma de manifestarse. Porque la función del dolor no es castigarte, sino despertarte. Los sabios de Egipto decían que cada lágrima era un jeroglífico líquido, una inscripción efímera que revelaba dónde el alma se estaba resistiendo al flujo natural de la vida. Las lágrimas, al caer, limpiaban. El cuerpo, al doler, hablaba. Lo que llamamos síntoma, herida, fracaso, no es más que el eco de un mensaje no escuchado a tiempo. Por eso Thoth enseñaba a mirar el dolor con ojos de alquimista, no como veneno, sino como materia prima. La alquimia verdadera nunca trató de convertir metales en oro. Esa era solo la metáfora externa de un proceso interno. La transmutación del plomo del sufrimiento en la luz de la sabiduría. El dolor es el plomo, pesado, denso, oscuro, pero en su interior guarda las semillas del oro. Para quien huye, solo hay peso. Para quien se detiene y lo contempla, se abre la posibilidad de una transformación. Piénsalo en tu propia vida, aquello que más te ha herido, que más te ha desarmado. ¿No fue también lo que más te obligó a crecer, a replantearte quién eres, a mirar la vida de otra manera? Una pérdida, una traición, una enfermedad, una soledad prolongada. En el momento parecen insoportables, pero con el tiempo revelan un aprendizaje imposible de adquirir en aguas tranquilas. Tal vez aún duele, pero también te ha dado una fuerza que antes no conocías. El dolor es el mensajero más insistente de la existencia. Allí donde otros signos pasan desapercibidos, él se asegura de que no lo ignores. Golpea el cuerpo, la emoción, la mente, hasta que por fin te detienes y preguntas, ¿qué quieres mostrarme? Ese instante de honestidad es ya una puerta, porque en cuanto cambias la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿para qué en mí? La herida comienza a transformarse. Las tradiciones estoicas, tanto como las herméticas, lo entendían. Marco Aurelio escribió que el obstáculo es el camino. No hay crecimiento sin fricción. No hay claridad sin sombra previa. El dolor, visto desde esa mirada, no es el final de algo, sino la condición necesaria para un nuevo comienzo. Es el fuego que calcina lo que ya no sirve y deja espacio para que emerja lo esencial. En términos vibracionales, el dolor es resistencia. Es la fricción que sentimos cuando nuestra vida intenta moverse contra la corriente de lo real, como si el río quisiera llevarnos hacia un mar más grande. Pero nos aferramos a una roca en la orilla. Esa tensión se siente como sufrimiento, y cuanto más fuerte nos aferramos, más fuerte se intensifica. El mensaje es simple y radical. Suelta, confía, avanza. Pero soltar no significa resignarse. Resignarse es cerrar los ojos y dejarse arrastrar como víctima. Soltar es abrir los ojos y decidir remar con el flujo. Aunque no entiendas del todo hacia dónde te lleva, esa diferencia lo cambia todo. La resignación apaga, la aceptación consciente enciende. En la práctica, mirar el dolor como aliado no es fácil. Nuestra cultura nos enseñó a temerlo, a ocultarlo, a verlo como signo de debilidad. Pero cuando comienzas a escucharlo, descubres que detrás de cada punzada hay una enseñanza precisa. El dolor de la garganta que nunca se calma habla de palabras no dichas. El dolor en los hombros revela cargas que no te corresponden. El dolor en el pecho habla de amores callados, de emociones no expresadas. Cada herida es un jeroglífico inscrito en tu carne.
Los antiguos lo sabían y por eso no separaban medicina de espiritualidad. El sanador egipcio no se limitaba a aplicar ungüentos, escuchaba el relato del alma detrás del síntoma, y esa escucha era ya parte de la curación. Porque cuando entiendes lo que la herida quiere mostrar, la energía que estaba bloqueada comienza a liberarse. El dolor cumple su función y entonces puede transformarse. Lo más difícil es atravesar el miedo inicial. Ese impulso que nos hace querer escapar, distraernos, apagar la sensación. Pero cuando te atreves a quedarte, cuando respiras dentro del dolor en lugar de huir de él, algo inesperado ocurre. Descubres un espacio detrás de la herida. Como si cruzaras un umbral invisible y de pronto vieras que lo que parecía un muro era en realidad una puerta. Y al otro lado hay más claridad, más profundidad, más fuerza. Por eso el dolor puede convertirse en aliado. Porque no aparece para aniquilarte, sino para recordarte lo que olvidaste, para devolverte al centro, para mostrarte con crudeza que no puedes seguir negando ciertas verdades. Y cuando lo aceptas como parte del camino, descubres que incluso en medio de la herida hay una corriente de sentido. El alma no busca una vida sin dolor, busca una vida con propósito. El dolor, entonces, no es el enemigo del propósito, sino su despertador. Cada vez que lo escuchas, cada vez que dejas de preguntarte por qué y comienzas a preguntarte para qué, la vibración cambia y esa vibración nueva abre portales que antes estaban cerrados. Así es como lo entendía Todd y así es como lo transmitieron los iniciados. El dolor es el portal más fiel hacia la sabiduría, porque no se puede falsificar, no se puede imitar, no se puede fingir. Es real, es concreto, y en esa concreción guarda la llave hacia lo invisible. Si lo rechazas, te ata. Si lo aceptas, te libera. Y en ese punto la herida se convierte en puerta. Ya no es un límite, sino un pasaje. Y aunque atravesarla duela, lo que te espera al otro lado no tiene precio. La certeza de que incluso la sombra obedece a una inteligencia mayor que te empuja a recordar quién eres en realidad. Cuando la herida comienza a mostrarse como un portal y el dolor deja de ser enemigo para revelarse como guía, surge inevitablemente una pregunta más profunda. ¿Qué orden sostiene esta dinámica? ¿Por qué al aceptar lo que duele se abre la posibilidad de transformar la vida entera? La respuesta no se encuentra en un dogma ni en una promesa, sino en leyes invisibles que atraviesan todo lo que existe. Los antiguos las llamaron leyes herméticas y las describieron no como teorías, sino como descripciones del tejido mismo de la realidad. Comprender estas leyes no es un ejercicio intelectual, es abrir puertas. Cada principio hermético actúa como un umbral. Al cruzarlo, tu percepción cambia y con ella cambia tu mundo. La primera de esas puertas es la polaridad. La mayoría huye del dolor porque lo considera lo contrario de la felicidad, pero la polaridad revela que no hay opuestos absolutos, sino grados de una misma vibración. El frío y el calor son expresiones de la misma energía en distintas intensidades. La luz y la oscuridad, manifestaciones de una misma corriente. Así también el dolor y el poder. Lo que vivimos como sufrimiento puede convertirse en fuente de fuerza cuando cambiamos de polo. No es que desaparezca, es que lo transmutamos. Y en ese gesto descubrimos que no somos víctimas de lo que sentimos, sino alquimistas de nuestra propia vibración. Cuando aceptas la polaridad, entiendes que cada experiencia contiene en sí misma la semilla de su opuesto.
La pérdida encierra la posibilidad de un nuevo encuentro. La frustración oculta la semilla de la claridad. La herida guarda la clave de la sanación. Este principio libera, porque ya no ves tus sombras como condena eterna, sino como materia prima en proceso. Cada estado es un umbral hacia otro, y tu conciencia es el puente que permite el tránsito. La segunda gran puerta es la causa y efecto. La mayoría vive como hoja arrastrada por el viento, convencida de que lo que ocurre es producto del azar o de la voluntad de otros. Pero el hermetismo enseña que todo efecto tiene una causa, y toda causa genera un efecto inevitable. Nada escapa a esta ley, ni siquiera el más mínimo pensamiento. Lo que hoy vives es fruto de semillas plantadas ayer, y lo que siembres ahora determinará los frutos de mañana. Esta visión no esclaviza, libera, porque aunque no puedas controlar todo lo que llega, sí puedes decidir qué causas estás sembrando ahora mismo. Cada palabra, cada emoción, cada acto es una semilla vibracional que inevitablemente dará fruto. Mirar tu vida desde esta ley es asumir radicalmente la responsabilidad. Ya no culpas al mundo, al destino, a la suerte. Reconoces que eres causa y al reconocerlo, recuperas tu poder. No es un poder caprichoso, es un poder lúcido. Sabes que cada gesto importa, que la realidad responde a tu vibración con precisión matemática. Así descubres que lo que llamabas coincidencia es solo el nombre que dabas a causas invisibles que aún no habías visto. La tercera puerta es la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta frase, repetida durante milenios, es mucho más que una metáfora, es la estructura misma de la realidad. Lo que ocurre en tu interior se refleja afuera, y lo que ves afuera revela lo que vibra dentro. El cuerpo enferma cuando la conciencia está en desorden. Las relaciones se tornan caóticas cuando en ti reina la incoherencia. El mundo que contemplas no es un enemigo que te impone condiciones, es un espejo que devuelve tu estado. Aceptar esta ley es duro, porque significa reconocer que no hay afuera donde esconderse, pero también es profundamente liberador. Significa que no necesitas esperar a que cambien los demás, ni a que el mundo se acomode a tus deseos. Basta con reorganizar tu interior. Y tarde o temprano la realidad externa se reconfigura. No porque el universo sea un sirviente de tus caprichos, sino porque toda existencia vibra en correspondencia. El eco que recibes depende de la voz que emites. Estas tres leyes se entrelazan. La polaridad te muestra que nada es absoluto y que puedes transmutar lo que vives. La causa y efecto te recuerda que esa transmutación depende de las semillas que plantes en cada instante. La correspondencia te revela que el mundo entero será tu espejo fiel, devolviendo lo que cultivas en lo íntimo. Juntas componen un triángulo de poder que los antiguos iniciados utilizaban como brújula. Quien las ignora, repite patrones sin saber por qué, sufre dolores sin entender su sentido, busca culpables en todas partes. Quien las recuerda, comienza a vivir con otra claridad. Ya no maldice sus pruebas, porque sabe que cada prueba encierra la semilla de su opuesto. Ya no se siente marioneta del azar, porque reconoce que todo lo que siembra vuelve. Ya no se ahoga en lo que percibe afuera, porque entiende que es reflejo de un proceso interno. Estas leyes no exigen fe, exigen práctica. Se comprueban en la vida diaria, en lo pequeño. Cuando en medio de una discusión eliges no reaccionar con la misma rabia, estás cambiando de polo. Cuando en lugar de repetir una queja eliges una acción coherente, estás sembrando una nueva causa.
Cuando en vez de culpar al otro preguntas qué de ti se refleja en esa situación, estás aplicando la correspondencia y poco a poco la realidad responde, no como magia, sino como consecuencia natural. Los antiguos lo expresaban con metáforas porque sabían que la mente racional se resiste a lo invisible, pero no era poesía vacía, era ciencia del alma, una ciencia que no se mide en laboratorios, sino en transformaciones interiores. Quien atraviesa estas puertas comienza a sentir que la vida entera es un templo. Cada encuentro, cada desafío, cada dolor se vuelve maestro. Y esa es la verdadera iniciación. Vivir sabiendo que nada es casual, que todo es símbolo, que cada instante es un jeroglífico esperando ser leído. Así, lo que parecía sufrimiento sin sentido se convierte en un lenguaje coherente, y lo que parecía caos se revela como orden oculto. Cruzar estas puertas no significa escapar de la vida. Significa entrar en ella con plena conciencia. Y desde ese lugar, el alma se prepara para la siguiente revelación, que incluso los ciclos de ascenso y caída, de expansión y contracción, obedecen a un ritmo mayor que también puede ser comprendido. Cuando uno ha comprendido que la vida está sostenida por leyes invisibles y que todo lo que ocurre es símbolo y espejo, comienza a despertarse una nueva sensibilidad, como si un velo se levantara poco a poco. Aparecen destellos que no caben en la lógica habitual. Es el inicio de un proceso delicado, el despertar de la visión interior. Los antiguos lo representaban como un ojo oculto, un portal secreto en medio de la frente. Pero en realidad no se trata de un órgano físico, sino de una forma de percepción que trasciende lo ordinario. Este ojo oculto no se abre por curiosidad superficial, ni por un deseo de acumular poderes. Se abre cuando el alma está lista para sostener la verdad sin desmoronarse. Porque lo que revela no siempre es dulce ni cómodo. Muestra la estructura desnuda de la existencia, sin adornos. Y esa desnudez puede estremecer a quien aún necesita ilusiones para sostenerse. Por eso tantas tradiciones advierten que la visión interior es un don y una prueba. El que lo recibe ya no puede volver atrás. El ojo oculto es como una grieta en el muro de la percepción ordinaria. Por esa grieta, de repente, lo invisible se hace visible. No se trata de ver con los ojos físicos luces o figuras, sino de reconocer conexiones ocultas, comprender significados que antes parecían velados, percibir la unidad detrás de la multiplicidad. Es como si el mundo entero empezara a hablarte en un idioma secreto que de pronto entiendes. Pero este portal exige algo a cambio. Autenticidad absoluta. No se abre para quien busca espectáculo, ni para quien quiere huir de su dolor. Se abre para el que ha atravesado el fuego de sus heridas y ha aceptado las leyes que rigen su alma. Solo entonces la visión puede desplegarse sin volverte esclavo de ella. Porque el verdadero peligro no es ver más, sino usar esa visión para inflar el ego. El ojo oculto no fue hecho para el orgullo, sino para la devoción. Las escuelas herméticas lo describían como el punto donde convergen cielo y tierra dentro del ser humano. El microcosmos que despierta su correspondencia con el macrocosmos. Allí donde tus pensamientos más íntimos resuenan con las vibraciones más lejanas de las estrellas. Allí donde descubres que no eres un observador aislado, sino un nodo en la red infinita de la conciencia. Y esa comprensión no cabe en palabras, se experimenta como una certeza inquebrantable de unidad. En la práctica,
El despertar de este ojo se manifiesta en formas sutiles, intuiciones que se cumplen, sueños que traen mensajes claros, sincronías imposibles de atribuir al azar, una sensación profunda de que algo te guía. Aunque no puedas explicarlo, el mundo cotidiano sigue ahí, con su rutina y sus problemas, pero debajo de esa superficie palpita un orden más amplio que ahora percibes. Es como descubrir que vivías en un cuarto oscuro y de repente alguien abrió una ventana. Todo sigue igual, y sin embargo nada vuelve a ser lo mismo. Lo más impactante de este portal es que no solo cambia lo que ves, cambia lo que eres, porque al ver de otra manera, tu corazón late distinto. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te parecía tragedia ahora se revela como preparación. Lo que antes llamabas casualidad ahora lo reconoces como señal. Y lo que antes te llenaba de miedo ahora lo contemplas con reverencia. El ojo oculto no te da control sobre el mundo, pero sí te ofrece comunión con él. Y sin embargo, este don viene acompañado de una gran prueba, porque ver lo invisible implica también ver la sombra, percibir las ilusiones colectivas, las manipulaciones sutiles, las mentiras que sostienen al mundo ordinario. Y al verlas, es imposible seguir viviendo como si nada. El ojo interior te empuja a una elección constante, permanecer fiel a la visión, aunque te separe de las comodidades de la multitud, o cerrarlo de nuevo y traicionarte a ti mismo. Esa elección es el filo de la iniciación. Los textos egipcios lo expresaban con símbolos de serpientes, halcones y soles. La serpiente representaba la energía que asciende desde lo más profundo del cuerpo para despertar la visión. El halcón era la mirada penetrante de Horus, capaz de ver más allá de las apariencias, y el sol en la frente era la manifestación de la conciencia que ilumina sin necesidad de ojos. No eran fantasías, eran mapas internos. El iniciado que los comprendía podía navegar su despertar con más claridad. Hoy, aunque no vivamos en templos de piedra, los mismos símbolos siguen activos. El dolor profundo, cuando se acepta, actúa como la serpiente que asciende. La claridad súbita en medio del caos es el vuelo del halcón, y la paz silenciosa que se enciende cuando conectas con algo mayor que tú es el sol en tu frente. Esos signos anuncian que el portal comienza a abrirse. El ojo oculto no está reservado a unos pocos elegidos. Habita en todos, pero su apertura depende de la disposición interior. Cuanto más honesto seas contigo mismo, cuanto más te atrevas a mirar tus sombras sin máscaras, más se despeja el velo. Cuanto más practiques el silencio interior, más nítido se vuelve el mensaje. Cuanto más entregues tu vida a un propósito mayor que tus intereses, más estable se mantiene la visión. La intensidad de este despertar puede ser abrumadora. Algunos sienten miedo, otros euforia, otros confusión. Pero el verdadero signo de que estás atravesando este portal no es la exaltación momentánea, sino la transformación sostenida. Te vuelves más compasivo, más consciente de tus pensamientos, más capaz de responder con claridad en lugar de reaccionar con inercia. Entonces el ojo está realmente activo. Y lo más profundo es que esta visión no es un final, sino otra puerta, porque ver lo invisible es solo el primer paso. Lo que importa no es contemplar el misterio, sino vivir de acuerdo con él. Integrar la visión en cada gesto cotidiano. Convertir tu vida entera en expresión de esa conciencia. Solo entonces el ojo oculto cumple su propósito. No como un adorno místico, sino como el faro silencioso que guía cada paso de tu viaje. Si el ojo oculto nos conduce a percibir lo invisible,
El siguiente umbral nos recuerda que ese misterio no está lejos ni en templos inaccesibles. Está en el propio cuerpo. Porque el cuerpo humano no es una máquina biológica desprovista de sentido. Es un templo vivo, un altar en el que el espíritu escribe sus mensajes con un lenguaje vibracional que se manifiesta a través de síntomas, dolores y sensaciones. Y aunque la medicina moderna lo trate como simple biología, los antiguos sabían que cada órgano, cada tejido, cada señal física era un jeroglífico en carne y hueso. Imagina por un momento que el cuerpo es un manuscrito sagrado. Sus páginas son músculos, huesos, piel y sangre, y en ellas el alma deja huellas invisibles. Cuando no escuchamos lo que sentimos en lo profundo, ese silencio acumulado empieza a grabarse en estas páginas. Una emoción no expresada, un miedo reprimido, una verdad nunca dicha. Todo se traduce en vibración. Y cuando esa vibración no encuentra salida, el cuerpo la absorbe y la transforma en síntoma. No es castigo ni azar, es comunicación. Así lo entendían los sabios egipcios cuando hablaban del Ka y del Ba. Dos aspectos del alma que necesitaban estar en armonía para que el cuerpo se mantuviera íntegro. Cuando la armonía se quebraba, no lo llamaban enfermedad en el sentido moderno, sino desajuste del templo. Tot, el escriba de los dioses, registraba cada desajuste no con tinta, sino con vibración. Y por eso los iniciados acudían a la escucha silenciosa antes de aplicar cualquier remedio. Sabían que la verdadera medicina consistía en restablecer el orden del campo energético que sostenía al cuerpo. Cada síntoma, visto desde este prisma, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. El dolor en el estómago puede estar diciendo que llevas demasiado tiempo sin digerir una situación. La rigidez en las rodillas revela un miedo profundo a doblarte ante lo inevitable. La opresión en el pecho no siempre es falta de aire. A veces es amor no expresado, duelo congelado o palabras ahogadas en silencio. Si nos acercamos al síntoma con atención sagrada, descubrimos que el cuerpo nunca traiciona. Es leal hasta el extremo, sosteniendo durante años cargas que la conciencia se negó a reconocer. Y cuando ya no puede más, grita. Ese grito es el dolor. Pero hay algo aún más sorprendente. Cuando cambiamos la manera de relacionarnos con ese grito, el dolor se transforma. No siempre desaparece al instante, pero cambia su cualidad. Se vuelve más suave, más claro, como si el cuerpo agradeciera que al fin alguien lo escuche. Lo que antes era sufrimiento ciego se convierte en diálogo. Y en ese diálogo, lo invisible empieza a mostrarse con nitidez. Porque el cuerpo, al igual que los símbolos de los templos antiguos, guarda códigos que solo se revelan cuando se contemplan con reverencia. Los místicos de muchas tradiciones lo sabían. En la India, hablaron de chakras, centros energéticos que regulan el flujo vital. En Grecia, los pitagóricos enseñaban que la armonía de las esferas también se reflejaba en la armonía del cuerpo. En Mesoamérica, los mayas concebían al corazón como sol interno cuya desalineación enfermaba toda la estructura. Todos coincidían en lo mismo. El cuerpo es un mapa vibracional. Lo que ocurre en él no es casual, es reflejo de lo que vibra en el alma. Por eso, cuando respiramos con atención y ponemos la mano sobre el lugar que duele, no estamos haciendo un gesto ingenuo. Estamos activando un código olvidado. El calor de la mano, unido a la conciencia, reorganiza la vibración. Thoth lo llamó el eco del espíritu en la carne.
No se trata de magia en el sentido teatral, sino de resonancia. Así como una cuerda afinada puede hacer vibrar otra sin tocarla. La conciencia atenta puede restablecer el orden en la zona que sufre. Y a veces basta con permanecer unos minutos en esa escucha silenciosa para que el campo comience a realinearse. Pero el desafío es que hemos sido entrenados para luchar contra el cuerpo. Cuando duele, lo callamos con pastillas. Cuando se enferma, lo tratamos como máquina averiada. Y en esa guerra, olvidamos que no se trata de vencerlo, sino de comprenderlo. El cuerpo no necesita dominación, necesita ser reconocido como templo, porque solo cuando se lo trata como sagrado revela su verdadero lenguaje. Ese lenguaje no se descifra con la mente racional. Se siente. Llega en forma de intuiciones súbitas, de imágenes internas, de lágrimas que brotan sin explicación. Un síntoma que parecía incomprensible se ilumina cuando la emoción asociada emerge a la superficie y entonces sucede la alquimia. Lo que estaba reprimido se libera y la energía antes bloqueada vuelve a fluir. No es casualidad que muchas personas sanen no cuando reciben un tratamiento, sino cuando logran perdonar, llorar o aceptar una verdad que habían negado. La vibración cambia y el cuerpo responde. Aquí se esconde la verdadera medicina hermética. Recordar que la carne es sombra del campo energético y que cualquier sanación auténtica comienza en la vibración. Los genes, la herencia, el azar, todo eso influye, pero no determina. Lo que determina es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando hay incoherencia, el cuerpo se resiente. Cuando hay coherencia, el cuerpo florece. Hoy, incluso la ciencia empieza a confirmar esto. Bruce Lipton demostró que las células responden más al ambiente vibracional químico, emocional, energético que al ADN. El Instituto HeartMath mostró cómo la coherencia cardíaca influye en todo el organismo. Estos hallazgos modernos no hacen más que redescubrir lo que Todd y los antiguos sabían. El cuerpo obedece a la vibración del campo que lo sostiene. Si aceptamos esta verdad, la relación con nuestro cuerpo cambia para siempre. Ya no es una prisión de carne, sino un mensajero. Cada síntoma es un jeroglífico esperando ser leído. Cada dolor es una campana que resuena para llamar nuestra atención hacia lo esencial. Y cada sanación no es un milagro externo, sino el resultado de reordenar la vibración desde dentro. El cuerpo como templo nos devuelve humildad, nos recuerda que no hay separación entre espíritu y materia, entre lo invisible y lo visible. Todo está unido en un mismo tejido vibracional. Y mientras más escuchemos ese tejido, más clara se vuelve la melodía de la vida. El verdadero iniciado no desprecia su cuerpo ni lo idolatra, lo honra como portal, lo cuida como altar, lo escucha como oráculo, porque sabe que en su lenguaje silencioso late la misma sabiduría que en los cielos estrellados. Y cuando finalmente empezamos a escuchar el cuerpo como templo y a leer sus síntomas como jeroglíficos sagrados, surge otra revelación que late en lo más hondo del universo. Todo se mueve con un ritmo secreto. Nada existe de manera estática, ni el dolor ni la sanación, ni la noche ni el día. Ni siquiera los pensamientos que cruzan tu mente permanecen fijos. La realidad entera respira en pulsaciones, como las mareas que suben y bajan, como el latido del corazón que se expande y se contrae. Ese principio, que los sabios llamaron ritmo,
es una de las llaves más poderosas del hermetismo, porque quien reconoce el compás oculto de la existencia ya no lucha contra las olas. Aprende a navegar con ellas. Piensa en el mar. Cuando intentas resistir la fuerza de la corriente, te agotas y te hundes. Pero cuando descubres cómo moverte con ella, cuando sientes en la piel la cadencia del agua, entonces flotas, avanzas, incluso disfrutas de aquello que antes parecía amenaza. Así es la vida. Sus ritmos no están ahí para castigarnos, sino para recordarnos que todo es cíclico, que toda contracción abre paso a una expansión, que toda pérdida prepara el terreno para una ganancia. El problema es que la mente humana, ansiosa de control, quiere perpetuar solo un lado del movimiento, quiere el placer sin el dolor, la luz sin la sombra, el éxito sin el fracaso. Y en esa resistencia olvida que la armonía surge precisamente de la danza entre polos. Todd enseñó que el iniciado debía aprender a reconocer las mareas internas con la misma precisión con la que los sacerdotes medían las crecidas del Nilo. Porque así como la vida externa dependía de esas aguas, la vida interna depende de saber honrar los ciclos que nos atraviesan. No somos máquinas que producen sin pausa. Somos parte de un cosmos que respira, y cuando olvidamos respirar con él, enfermamos, nos agotamos, nos perdemos. El ritmo secreto no se impone, se escucha. Está en la forma en que tu ánimo cambia sin explicación aparente, en la energía que sube con la luna creciente y se repliega con la menguante, en el cansancio que pide descanso aunque la agenda grite lo contrario. Cada ser humano lleva dentro un compás único, pero todos estamos inscritos en la gran sinfonía cósmica. Aprender a escuchar ambas dimensiones, el ritmo personal y el universal, es volver a encontrar nuestro lugar en la corriente de la vida. La ciencia moderna empieza a rozar este misterio al estudiar los ritmos circadianos, las oscilaciones del campo electromagnético terrestre, los biorritmos celulares. Se ha descubierto que incluso los latidos de dos corazones que comparten un mismo espacio tienden a sincronizarse, como si la vida buscara constantemente la coherencia rítmica. Lo que los antiguos sabían por intuición hoy se confirma con instrumentos. Todo vibra en ciclos, y esos ciclos nos entrelazan. Pero aquí viene lo esencial. Si no reconoces el ritmo, vives como un náufrago. Te enfrentas a mareas sin entender que forman parte del diseño. Cada caída, cada vacío, cada silencio es solo la inhalación del universo antes de exhalar algo nuevo. El dolor que ayer parecía insoportable puede revelarse hoy como el portal hacia una comprensión más profunda. La desesperación de una etapa se transforma en la fuerza de la siguiente. Y cuando miras hacia atrás, descubres que siempre hubo una corriente guiándote, incluso en los momentos en que creías estar perdido. Aceptar el ritmo secreto no significa resignarse, significa aprender a danzar. El danzarino no lucha contra la música, se entrega a ella, se deja llevar, pero también aporta su propio movimiento. Así, navegar las mareas de la existencia no es pasividad, sino colaboración. Tú eliges cómo moverte dentro del compás, cómo responder al vaivén, cómo convertir cada oscilación en oportunidad, y esa elección constante es lo que transforma el destino en arte. Los antiguos simbolizaron este principio en el péndulo. Decían que la oscilación hacia un extremo siempre prepara el regreso hacia el otro, pero que el sabio puede elevarse por encima del péndulo, observando sin ser arrastrado ciegamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no tienes que quedar esclavizado por cada oscilación emocional.
La tristeza puede visitarte, pero no tiene que gobernarte. El entusiasmo puede arder, pero no tiene que consumirte. Cuando aprendes a ver ambas como olas de un mismo mar, dejas de identificarte con los extremos y comienzas a habitar el centro. Ese centro es poder, porque en él ya no eres arrastrado. Eliges cómo moverte. Recuerda las veces en que sentiste que todo se derrumbaba y, sin embargo, de esa ruina surgió algo inesperadamente nuevo. Recuerda las estaciones de tu vida, cómo los inviernos de sequedad emocional dieron paso a primaveras de expansión. El ritmo secreto estaba allí, obrando en silencio, esperando a que tu percepción lo reconociera, y cuanto más lo reconoces, menos miedo tienes a los cambios, porque comprendes que todo cambio es solo una fase de un compás mayor. Thoth dejó este principio inscrito en el Kybalión con la frase: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. No era poesía, era ciencia espiritual. Quien comprende esto deja de maldecir las mareas y comienza a navegar con ellas. Y en esa navegación descubre una libertad desconocida, la de no depender de la permanencia, sino de la confianza en el movimiento. El corazón humano, con su incesante latido, es el mejor maestro de este secreto. Cada contracción podría verse como una pérdida, pero sin ella no habría expansión. Cada pausa entre latidos es un silencio fértil, un vacío necesario para que la vida continúe. Así es todo en el cosmos: pulsaciones, idas y vueltas, silencios y estallidos. Aprender a sentir ese pulso universal dentro de ti es vivir en armonía con la esencia de la creación. Y he aquí la paradoja más bella. Cuanto más aceptas el ritmo secreto, más libre te vuelves, porque ya no dependes de controlar lo incontrolable. Comprendes que cada marea trae su enseñanza. Cada oscilación abre un portal. Cada aparente retroceso es preparación para un salto. Te conviertes en navegante de la existencia, capaz de leer en el vaivén de las olas los mensajes del infinito. Cuando logras esto, la ansiedad se disuelve, la prisa se calma, el miedo al futuro pierde fuerza, porque sabes que el ritmo seguirá, que incluso en la oscuridad hay una semilla latiendo. Vives con confianza, no en un destino fijo, sino en la música silenciosa que sostiene el universo, y al hacerlo, tu propia vibración se alinea con esa melodía. Tu vida entera comienza a sonar distinta, como si finalmente hubieras encontrado el compás que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Y cuando el ritmo secreto de la existencia comienza a revelarse en tu interior, sucede algo inevitable. Ya no puedes mirar la vida con los mismos ojos de antes. Cada revelación trae consigo una responsabilidad. No basta con recibir el conocimiento y guardarlo en silencio como si fuese un tesoro privado. Porque lo que despierta en ti no es solo un privilegio personal, es un llamado, y todo llamado conlleva misión. Los antiguos lo sabían. Los iniciados en los templos de Egipto no eran entrenados para acumular saber, sino para custodiarlo y transmitirlo cuando el momento llegara. El conocimiento era considerado un fuego vivo. Si lo escondías por miedo, se extinguía. Si lo compartías sin discernimiento, se descontrolaba y destruía. La verdadera tarea consistía en sostener la llama con la justa medida, alimentar su luz y entregarla de manera que pudiera encender otras almas sin consumirlas. Aquí surge la gran paradoja. Cuanto más comprendes que todo es vibración,
más reconoces que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es un acto creador, y entonces descubres que no puedes seguir viviendo de manera inconsciente, porque tu vibración impacta al campo común. Ya no eres solo un individuo aislado, eres un nodo en la red de la existencia, un faro que, aún sin proponérselo, ilumina o ensombrece el camino de los demás. Esa es la gran responsabilidad. Thoth lo expresaba con una claridad que atravesaba los siglos. El que conoce la ley ya no puede excusarse en la ignorancia, porque saber que todo es mente, que todo responde a la vibración, significa que tu manera de habitar el mundo moldea realidades más allá de ti mismo. Cada vez que eliges la coherencia, fortaleces el campo colectivo. Cada vez que caes en el miedo o la mentira, contribuyes a la distorsión. No existe neutralidad absoluta en un universo vibracional. Todo resuena, todo crea huella. De ahí que los verdaderos maestros nunca hablaran de poder sin hablar de servicio. ¿De qué sirve abrir el ojo oculto, leer el lenguaje del cuerpo o navegar las mareas del ritmo, si todo ello se usa únicamente para la satisfacción personal? El conocimiento, cuando se encierra en el ego, se corrompe, pero cuando se entrega al bien común, se transforma en misión. Y misión no significa grandilocuencia ni gestas heroicas, significa vivir cada acto, por pequeño que parezca, desde la vibración de la conciencia. Imagina encender una vela en la oscuridad. Quizás pienses que es un gesto mínimo, pero en ese gesto hay poder. La vela no se preocupa de cuán extensa es la noche, simplemente arde, y en su ardor transforma el entorno inmediato. Así ocurre con el ser humano que ha recordado su esencia. No necesita salvar al mundo entero con un solo movimiento. Basta con vibrar con verdad, sostener la llama en su propio templo. Y esa coherencia comenzará a contagiarse como un fuego que prende en otros corazones. Sin embargo, esta responsabilidad también es prueba, porque la mente intenta seducirte con la tentación del poder personal. Descubres que puedes influir en la realidad, que tus pensamientos y emociones abren puertas, y entonces aparece la trampa. Usar ese conocimiento para controlar, manipular, dominar. Los antiguos advirtieron sobre este peligro. Decían que el camino del iniciado se bifurca siempre en dos direcciones: la senda del mago que sirve al bien común y la senda del que usa la vibración para alimentar su sombra. Ambos poseen conocimiento, pero solo uno cumple con la misión. La gran responsabilidad es, en esencia, una elección constante. Así es. Vas a vibrar desde el miedo o desde la confianza, desde el egoísmo o desde la entrega, desde la búsqueda de control o desde la apertura al ritmo universal. Cada decisión, por más cotidiana que sea, escribe destino. Y lo extraordinario es que no solo escribe el tuyo, influye en la sinfonía colectiva. Hoy la humanidad entera se encuentra en ese umbral. La información está disponible como nunca antes. Antiguos secretos se revelan. La ciencia se abre a lo invisible. Millones despiertan simultáneamente. Pero este despertar global exige madurez, porque el conocimiento sin responsabilidad puede destruir más rápido de lo que construye. Thoth sabía esto, y por eso dejó las claves envueltas en símbolos, veladas bajo mitos, para que solo aquellos con corazón preparado pudieran descifrarlas. No era elitismo, era protección. La pregunta ahora es,
¿Qué haces tú con lo que has recordado? ¿Lo guardas en silencio, temiendo al juicio ajeno? ¿Lo usas para beneficio inmediato, olvidando la resonancia que dejas en el campo? ¿O decides transformarlo en misión, permitiendo que tu vida entera sea testimonio de lo que vibra en tu interior? Esta decisión no se toma una sola vez, se renueva a diario, en cada palabra, en cada mirada, en cada gesto. Y aquí es donde el viaje se vuelve más exigente, porque la responsabilidad no siempre es cómoda. Implica soltar viejas máscaras, desafiar estructuras, caminar a veces en soledad, pero también trae la mayor de las recompensas, la certeza de que tu existencia tiene propósito. No un propósito impuesto desde fuera, sino uno que surge de la coherencia entre tu alma y el universo. Los sabios decían que cuando un ser humano vive desde esa coherencia, todo a su alrededor se reordena. Las relaciones se transforman, los lugares cambian de vibración, incluso la naturaleza responde, no porque ese ser imponga su voluntad, sino porque se convierte en canal de la vibración universal, y en ese estado, la vida misma se vuelve misión. No trabajas para sobrevivir, trabajas para expandir. No amas para poseer, amas para liberar. No aprendes para acumular, aprendes para recordar y compartir. La gran responsabilidad, entonces, no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de ser fondos creador consciente en un universo donde la mayoría vibra todavía desde la inconsciencia. Es la invitación a caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino porque llevas en ti una chispa que alumbra caminos. Es comprender que cada paso tuyo abre o cierra posibilidades para otros. Y es aceptar que, al final, tu misión no se mide por lo que acumules, sino por lo que transformes en vibración viva. Y ahora, mientras estas palabras resuenan en ti, quizás sientas que algo se acomoda en tu interior. Una mezcla de vértigo y claridad, porque sabes que ya no puedes volver atrás. El conocimiento ha despertado, y con él, la misión. No tienes que conocer todos los detalles de esa misión, solo tienes que dar el siguiente paso con coherencia, y en cada paso, el camino se irá revelando. Así es como funciona la vibración. Responde al movimiento, no a la inercia. Y cuando la responsabilidad se convierte en misión, llega inevitablemente el momento de la integración, porque no basta con comprender los símbolos, abrir el ojo oculto o reconocer el cuerpo como templo. Todo eso sería fragmentario si no se traduce en una manera distinta de vivir. La verdadera alquimia comienza cuando el conocimiento deja de ser un destello aislado y se convierte en campo vibracional que sostiene cada instante de tu existencia. Vivir desde el campo vibracional significa abandonar la ilusión de que eres un ser separado, condenado a sobrevivir en un mundo externo. Significa recordar, a cada respiración, que formas parte de una red invisible que responde a tu coherencia. No es teoría ni metáfora. Es un estado que se siente en el cuerpo, como una expansión silenciosa que conecta todo lo que eres con todo lo que existe. Cuando vives desde ese campo, las fronteras entre lo interno y lo externo empiezan a disolverse. Descubres que los pensamientos no son solo eventos privados, sino ondas que resuenan en la trama del universo. Que las emociones no son simples reacciones pasajeras, sino fuerzas que moldean el tejido de lo real. Que tus acciones más pequeñas emiten señales que el campo recoge y multiplica. Y entonces entiendes que la vida cotidiana, con su aparente banalidad, es el verdadero terreno de la iniciación. Imagina despertar por la mañana y recordar que tu primer pensamiento ya es una semilla en el campo.
Siembra gratitud, y esa vibración empezará a tejer sincronicidades durante el día. Siembra miedo o resentimiento, y ese mismo campo te devolverá reflejos que lo confirmen. No porque el universo te castigue, sino porque responde con neutralidad perfecta a lo que emites. Este es el espejo vibracional del que hablaban los antiguos. Lo de afuera siempre será reflejo de lo de adentro. La integración. Entonces, exige vigilancia amorosa, no vigilancia rígida, que genera culpa, sino atención viva, como quien cuida un fuego sagrado. Cada respiración consciente alimenta la llama. Cada palabra coherente mantiene la claridad. Cada gesto de compasión reorganiza la vibración no solo en ti, sino en quienes te rodean. Y poco a poco descubres que ya no estás practicando algo. Simplemente estás habitando otra frecuencia. Thoth enseñaba que la meta de todo iniciado no era acumular visiones extraordinarias, sino aprender a caminar en el mundo material sosteniendo la vibración del campo. Porque lo sagrado no se revela únicamente en templos o meditaciones profundas. Se revela cuando cocinas con presencia, cuando escuchas a alguien sin juzgar, cuando trabajas sin perder la conexión con tu centro. La integración convierte lo ordinario en extraordinario, no porque cambie lo externo, sino porque cambia tu manera de vibrarlo. Aquí es donde muchos tropiezan. Buscan experiencias cada vez más intensas, como si el despertar fuese una serie infinita de fuegos artificiales. Pero la verdad es más simple y más exigente. Despertar significa sostener la vibración incluso en el silencio, en la rutina, en los momentos donde nada parece especial. Es fácil sentir conexión en medio de un ritual. Difícil mantenerla mientras haces filas o enfrentas un conflicto cotidiano. Y sin embargo, allí es donde se mide la verdadera integración. Cuando vives desde el campo vibracional, descubres también que la vida empieza a responder con una sincronía sorprendente. Personas, lugares y situaciones aparecen en el momento justo, como si un guión invisible estuviera escribiéndose a tu favor. Pero sabes que no es magia externa, es coherencia. Tu campo se ha vuelto lo suficientemente claro como para atraer aquello que resuena con él. Y cuando lo incoherente aparece, ya no lo maldices, lo lees como señal de donde necesitas reajustar tu vibración. La integración trae consigo una serenidad desconocida, no porque ya no haya problemas, sino porque aprendes a verlos como olas dentro de un mar mayor. El dolor ya no es enemigo, sino maestro. El cambio ya no es amenaza, sino transición natural. El silencio ya no es vacío, sino plenitud en estado puro. Y de pronto, la vida entera se convierte en templo, y cada respiración en oración silenciosa. Los sabios comparaban este estado con el vuelo del ave. Decían que el pájaro no fuerza el aire, se entrega a las corrientes invisibles y, en esa entrega, encuentra libertad. Así es el ser humano que ha integrado el conocimiento. Ya no lucha contra la existencia, se desliza con ella. Y en ese deslizamiento descubre una fuerza mayor que cualquier esfuerzo personal. La fuerza de la vibración coherente, la misma que sostiene galaxias y átomos. La ciencia comienza a vislumbrar esto cuando habla de coherencia cardíaca, de campos mórficos, de entrelazamiento cuántico. Pero el iniciado lo siente sin necesidad de pruebas. Su cuerpo se vuelve antena, su corazón brújula, su conciencia un puente. La integración no se demuestra en laboratorios, se vive en carne y espíritu. Y sin embargo, vivir desde el campo vibracional no es un final, sino un comienzo.
Porque cuando lo integras, tu vida deja de girar en torno a ti mismo y comienza a expandirse hacia los demás. Te conviertes en nodo consciente dentro de la red, en canal a través del cual el universo se reconoce a sí mismo, y eso cambia radicalmente tu manera de estar en el mundo. Ya no buscas acumular, buscas compartir. Ya no compites, colaboras, ya no temes, confías. Quizá esta sea la verdadera definición de misión. Vivir de tal forma que cada paso tuyo sostenga la vibración que otros necesitan recordar. No necesitas predicar, ni convencer, ni imponer. Basta con tu presencia. El campo habla por ti. Tu coherencia es tu enseñanza. Y en un mundo fragmentado, un ser humano que vibra en unidad ya es un faro. En este punto, el iniciado comprende que la integración no es un logro personal, sino un servicio al tejido entero de la vida. Cada día vivido en coherencia se convierte en medicina para el colectivo. Cada silencio sostenido en paz abre espacio para que otros respiren. Cada acto de amor vibra más allá de tu entorno inmediato, alcanzando rincones que nunca verás. Así de vasto es el campo, así de real es su influencia. Y mientras caminas con esta conciencia, descubres que el viaje nunca termina. Porque la vibración siempre se expande, siempre busca nuevas formas de expresarse. Lo importante no es llegar a un estado fijo, sino permanecer en danza con el campo. Y esa danza es infinita, tan infinita como la creación misma. Y cuando la integración madura, cuando cada gesto de tu vida comienza a vibrar en coherencia con el campo, llega una revelación aún más profunda. La separación nunca existió durante siglos. El ser humano ha vivido bajo la ilusión de ser una entidad aislada, un yo encerrado en un cuerpo, defendido por límites y protegido por máscaras. Pero esa percepción, tan sólida en apariencia, es apenas un velo, y el último velo en caer es siempre el más resistente, porque está tejido con el miedo más arraigado, el miedo a perder la identidad. Superar la ilusión de separación no significa anularte, sino descubrirte más allá de lo que creías ser. Es como si hubieras pasado la vida entera contemplando solo el reflejo de una estrella en un charco, y de pronto miraras hacia arriba y vieras el cielo entero. Comprendes que tu yo no es una chispa solitaria, sino un destello inseparable de una hoguera infinita. Los antiguos llamaban a este retorno la unión con el Uno, el regreso al seno de la fuente, el despertar al macrocosmos reflejado en el microcosmos. Y Thoth, guardián de los secretos herméticos, insistía en que este no era un dogma para creer, sino una experiencia directa. Cuando cruzas el umbral, la sensación es inequívoca. El aire que respiras no es tuyo, pertenece a todos. El latido que sientes en tu pecho es el mismo que sostiene las mareas. Los ciclos lunares, la danza de las estrellas. Vivir la unidad es aceptar que todo lo que considerabas otro no es más que un espejo. El enemigo que temías refleja tu sombra no reconocida. El amigo que amas refleja tu luz compartida. El animal, la planta, la piedra, todos son extensiones de la misma conciencia vibrando en distintas frecuencias. Ya no caminas sobre la tierra como un extraño, sino como quien reconoce que cada paso es un abrazo con un organismo vivo. El regreso a la unidad disuelve el drama central del ego, la obsesión por defenderse y afirmarse. Porque cuando sabes que no estás separado, ¿qué hay que defender? ¿Qué hay que acumular? El miedo se vuelve innecesario, y en su lugar aparece una confianza radical, una entrega sin condiciones.
Es como dejar de remar contra la corriente para descubrir que tú mismo eras el río. Los sabios comparaban este estado con la música. Decían, cada ser es una nota aislada. La nota parece pequeña, frágil, incompleta, pero cuando se une al conjunto, surge la sinfonía. La unidad no anula tu singularidad, la coloca en su justo lugar, dentro de una armonía mayor, y esa armonía, lejos de limitarte, te expande. Porque ya no eres un yo perdido en la multitud, sino un canal consciente a través del cual la totalidad se expresa. Hoy la ciencia, casi sin querer, empieza a rozar esta verdad. Habla del campo unificado, de la interconexión cuántica, del entrelazamiento de partículas que siguen comunicándose más allá del espacio y el tiempo. Lo que para los antiguos era certeza vivida, para la física moderna es descubrimiento atónito. Pero tú no necesitas esperar a que un laboratorio lo confirme. Puedes sentirlo ahora mismo, en el silencio entre dos pensamientos, en la vibración compartida con alguien que amas, en la paz que desciende cuando respiras al unísono con el mundo. El retorno a la unidad también cambia tu relación con el dolor. Lo que antes era herida personal se revela como experiencia colectiva. Tus lágrimas ya no son solo tuyas, son el río de la humanidad aprendiendo a soltar. Tu alegría tampoco es privada. Ilumina a otros, incluso a quienes nunca verás. Comprendes que no existe un solo latido aislado, sino un pulso único expresándose a través de incontables formas. Y así el sufrimiento se transforma en compasión. Porque al reconocer que el otro eres tú, ya no puedes quedar indiferente. Pero cuidado, esta comprensión no debe convertirse en evasión. No significa negar tu singularidad, ni diluirte en una vaga espiritualidad. Significa abrazar tu identidad como vehículo de lo universal. Ser tú mismo, plenamente, sabiendo que en cada gesto vibra el todo. La unidad no borra la diferencia, la ilumina. No destruye el yo, lo reubica. Y desde esa reubicación, cada acto se vuelve sagrado, porque es la totalidad actuando a través de ti. Thoth enseñaba que el último secreto no era aprender algo nuevo, sino recordar lo que nunca se perdió. La unidad no se conquista, se reconoce. Es como despertar de un sueño de soledad, y cuando despiertas, entiendes que siempre estuviste acompañado. Que el aire, la tierra, la luz, las estrellas, las personas, todo era contigo y en ti. Lo olvidado era la conexión, no la realidad. Integrar esta visión es un desafío, porque el mundo moderno se empeña en reforzar la separación. Yo contra ti, mi país contra el tuyo, mi verdad contra la tuya. El sistema prospera en la división, pero un solo ser humano que vibra en unidad ya es un acto revolucionario. Tu coherencia resquebraja las estructuras de control, no porque grites, sino porque tu simple presencia irradia un orden distinto. La unidad es también libertad, libertad de los condicionamientos que te hicieron creer que estabas solo, libertad del miedo a la muerte, porque comprendes que la vida no termina, se transforma, libertad de la necesidad de aprobación, porque ya no buscas validación externa, sientes la validación del todo en tu interior, y esta libertad no te aísla, te vuelve más humano, más compasivo, más cercano. El retorno a la unidad culmina el viaje, pero no como final, sino como comienzo de un círculo más amplio. Has pasado de la memoria del alma, a los símbolos, al dolor, a las leyes, al ojo oculto, al cuerpo, al ritmo, a la misión, a la integración y ahora, al recordar la unidad, descubres que el camino nunca fue lineal, era una espiral y cada vuelta te lleva más profundo hacia el mismo centro.
En ese centro no hay dogma, ni creencia, ni figura que adorar. Solo hay presencia, una presencia vasta, silenciosa, vibrante, que lo contiene todo. Allí reconoces lo innombrable, lo que los egipcios llamaron Néter, lo que los hermetistas llamaron el todo, lo que cada tradición nombra con balbuceos distintos, pero que ninguna palabra puede abarcar. Y sin embargo, tú lo sientes, y ese sentir basta. Quizá este sea el mayor regalo de Todd, no llenarte de respuestas, sino conducirte hasta el umbral donde descubres que siempre fuiste parte de la respuesta, que nunca estuviste separado, que el universo entero respira contigo. Y cuando lo reconoces, cuando la ilusión de separación finalmente se disuelve, una paz indescriptible te envuelve. Ya no hay lucha, ya no hay búsqueda, solo queda la danza serena de la unidad. Y ahora que el círculo se cierra, que cada capa de este viaje ha desplegado su secreto ante tus ojos interiores, solo queda el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio pleno, cargado de la vibración de todo lo que has recordado. Hemos caminado juntos desde el mensajero entre mundos hasta la visión del ojo oculto, desde las leyes herméticas hasta el cuerpo como templo, desde el ritmo secreto hasta la gran responsabilidad, desde la integración hasta el retorno a la unidad. Y ahora, aquí, en este instante suspendido, comprendemos que nunca hubo un inicio ni un final, sino un continuo regreso al mismo centro. Ese centro eres tú, no el tú pequeño, temeroso, dividido, sino el tú que vibra con el todo, el que recuerda que cada respiración es una oración y cada paso un acto sagrado. Todo lo que Todd susurró a través de símbolos, jeroglíficos y vibraciones estaba dirigido a este momento. El instante en que dejas de buscar afuera y reconoces que siempre fuiste portador de la llave. La llave no abre una puerta distante, abre el espacio interno donde la ilusión de separación se disuelve y la unidad resplandece. Este cierre no es una despedida, es una consagración, porque lo que has recibido aquí no puede ser guardado como un recuerdo más. Pide ser vivido. No se trata de coleccionar revelaciones, sino de dejar que ellas transformen la manera en que miras el mundo, en que escuchas tu cuerpo, en que respondes al llamado de tu alma. La verdadera enseñanza no se mide por lo que entiendes con la mente, sino por lo que sostienes con tu vibración. Thoth nunca quiso seguidores, quiso despertar buscadores. Y hoy tú formas parte de esa cadena secreta que atraviesa los siglos. Una corriente de almas que recuerdan que el universo no está afuera, sino latiendo en su interior. La misión continúa, no en templos ocultos ni en palabras escritas, sino en tu presencia cotidiana, en cada acto de coherencia, en cada instante en que eliges el amor sobre el miedo. Quizás mañana la rutina intente arrastrarte de nuevo al olvido, pero ahora sabes que el olvido es frágil, porque una vez que has sentido la vibración, no puedes sentirla. La chispa ha encendido la llama, y aunque el viento del mundo sople, esa llama permanecerá. La tarea es cuidarla, alimentarla, dejar que su calor ilumine no solo tu camino, sino también el de aquellos que aún buscan en la oscuridad. El viaje termina aquí solo en apariencia. En realidad, apenas comienza en ti, porque cada palabra que resonó, cada imagen que vibró, cada silencio que compartimos ya se ha sembrado en tu campo. Y de esas semillas nacerán gestos, elecciones, encuentros que transformarán tu vida de formas que aún no puedes imaginar.
Así opera el misterio, no en grandes espectáculos, sino en la suavidad con que lo invisible reorganiza lo visible. Respira una vez más, profundamente. Siente cómo este aire no te pertenece, cómo es el mismo aire que sostiene a cada ser en este planeta. Con esa respiración cierras este círculo y al mismo tiempo abres infinitos. Porque el verdadero final de todo camino iniciático es descubrir que siempre fuiste parte de la fuente y que tu única tarea es recordarlo y vivir desde allí. Y ahora, antes de que la pantalla se apague y las palabras se pierdan en el flujo del tiempo, hazte esta pregunta y guárdala como llave secreta en tu corazón. ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.